Bienvenidos a todos al cuarto capítulo de los videos de electrónica Crystal Clear. Les mostraremos el cuarto capítulo llamado Fuente de alimentación de laboratorio y placa de pruebas en dos videos más cortos. Nuestro presentador hoy es Víctor Vince. Gracias, David, por la introducción. El video de hoy es especial, ya que somos los únicos hermanos entre los presentadores. Aunque David es ingeniero mecánico, tiene muchas conexiones con la electrónica, pero yo soy solo uno de ellos. Como ingeniero de soldadura, trabaja todos los días con una fuente de alimentación muy especial, el transformador de soldadura. David, ¿puedes contarnos unas palabras sobre este dispositivo? El transformador de soldadura es una fuente de alimentación que puede proporcionar un alto amperaje de cientos amperios. Esto es necesario para asegurar que el calor del arco creado durante la soldadura derrita el material a soldar, permitiendo que las piezas de metal se unan. El papel del transformador es proporcionar alta corriente a baja tensión, esencial durante el proceso de soldadura. El cuarto capítulo fue escrito por Boton Chato, mientras era estudiante de BEA. Ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. Comencemos con la introducción de la placa de pruebas. Si deseas construir un circuito, puedes hacerlo clara y sencilla con la ayuda de una placa de pruebas para este propósito específico. La figura muestra que se pueden encontrar pequeños agujeros en la placa de pruebas, donde puedes insertar los extremos de los pines de los componentes. Estos agujeros, como se muestra en la figura, están conectados a las pequeñas rieles de metal incrustados en el plástico. David, ¿puedes mostrarlos? Por supuesto, aquí puedes ver una placa de pruebas vacía. En el otro lado puedes ver una ensamblada, con la parte trasera removida para mostrar los rieles de metal. La línea de agujeros adyacente a los dos bordes más largos de la placa de pruebas se llama rieles de alimentación, y su polaridad suele ser indicada por los fabricantes. Por simplicidad, el par de tiras de alimentación positivas y negativas adyacentes a menudo se denomina solo riel de alimentación. Los rieles de alimentación no están en contacto eléctrico entre sí. Esto también se indica por la interrupción de la marca de polaridad. Puedes conectar los terminales de la fuente a los rieles de alimentación, hasta 4 voltajes diferentes para la placa de pruebas según la figura. Sin embargo, hay placas de pruebas que tienen solo un riel de alimentación más largo por lado, por lo tanto, no se pueden conectar 4, sino solo 2 fuentes de voltaje diferentes. Antes de usarla, debes saber qué tipo tienes en la mano, para que no te engañe. Así es, estoy seguro todos nos engañó, placa de pruebas no especificada. Podemos definir filas y columnas en la partición del medio, entre los dos rieles de alimentación laterales. Los agujeros, perpendiculares a los lados más largos, se conectan y llaman columnas, generalmente marcadas con números. A la misma distancia, en paralelo con los lados más largos, los agujeros que no están interconectados eléctricamente se llaman filas. Generalmente, las filas son marcadas con letras mayúsculas por los fabricantes. La placa de pruebas está dividida por la ranura longitudinal en el centro, parte de separación, en dos áreas separadas. Estas áreas no están interconectadas eléctricamente. También puedes ver estos nombres en la figura. Esto puede parecer complicado, pero no debería asustarte. Tan pronto como empieces a usar la placa de pruebas, su estructura se vuelve inmediatamente clara. Echemos un vistazo a una configuración simple. Este circuito consistirá solo en un resistor, un circuito integrado, un cable. En este caso, su función es irrelevante. El propósito es mostrar cómo colocarlo correctamente en la placa de pruebas. Debes observar que el circuito integrado plano negro con 6 pines conectado a la placa de pruebas, para que sus pines no estén conectados a través del panel. Los 3 pines de 3 en los dos lados longitudinales caen en los diferentes lados de la ranura separadora. Ten en cuenta que tales componentes de múltiples pines siempre deben insertarse en la placa de pruebas de esta manera. Los pines del circuito integrado se colocan en columnas separadas y no están interconectados eléctricamente. Si varios pines estuvieran en la misma columna, crearías un cortocircuito, por lo que no podrías conectarlo a la fuente de alimentación, o el circuito integrado sufriría daños permanentes.
También debes prestar atención a la colocación de las piezas de 2 pines. Dado que conectar estos terminales no tiene sentido, deben insertarse en 2 columnas separadas. Cuando pretendas establecer un contacto eléctrico, los cables o patas que se van a conectar deben colocarse en la misma columna. Los componentes que hemos visto hasta ahora se han colocado fácilmente en la placa de pruebas porque todos tenían pines. Pero no solo existen estos tipos. Veamos este tema con más detalle. Anteriormente, aprendimos cómo hacer conexiones en la placa de pruebas, pero también hay otras formas de construir un circuito. ¿Qué piensas cuándo podemos usar circuitos construidos en placa de pruebas? Ciertamente no en mecánicas móviles o en uso industrial. Bueno, no, pero para prototipado y pruebas rápidas de conceptos simples, esta es la mejor solución. Si necesitas muchas piezas de algo, o necesitas que funcione de manera confiable en un entorno industrial, entonces, la mayoría de las veces, los componentes se colocan en una llamada placa de circuito impreso, PCB para abreviar. Las PCBs consisten en un soporte y tiras conductoras. Conectan los componentes individuales según se desee. El sustrato del soporte de la PCB está hecho de material de fibra de vidrio, y las tiras conductoras están hechas de cobre. La estructura de la PCB, placa de circuito impreso, puede ser muy diversa. La construcción más sencilla es colocar tiras conductoras en un lado del sustrato. En este caso, el lado de la placa donde se encuentran las tiras conductoras se llama el lado de soldadura. El otro lado se llama el lado de los componentes. A menudo sucede que las tiras conductoras se colocan en ambos lados de la placa portadora. Son las llamadas PCBs de doble cara o de 2 capas. En su caso, no es posible aislar conceptualmente el lado de los componentes del lado de soldadura. No es raro que las pistas conductoras se coloquen en las capas internas del sustrato. Estas se llaman PCBs de múltiples capas. En el caso de las PCBs de 2 caras o de múltiples capas, el contacto eléctrico entre las superficies conductoras se asegura mediante agujeros perforados recubiertos con una capa conductora con la palabra extranjera galvanizada. Las PCBs de alta calidad de hoy en día pueden contener 14 o más capas. Los componentes se fabrican con diferentes terminales de salida y se pueden adjuntar a las PCBs de diferentes maneras. Afortunadamente, David siempre tiene algunos componentes. ¿Puedes mostrarlos, por favor? ¡Por supuesto! Cuando un componente tiene patas largas, se hacen agujeros metálicos en el sustrato para asegurar la conexión eléctrica y para hacerlo capaz de soldar el componente. Estos se llaman componentes de orificio pasante o TH. La otra posibilidad, si el componente no tiene terminales largos, se sueldan directamente a las superficies de contacto, que son los llamados pads creados en la capa conductora. Estos se llaman dispositivos montados en superficie, o SMD por su abreviatura. La gran ventaja de usar componentes montados en superficie es el ahorro de espacio. Estos son comunes para la implementación física de circuitos. La mayoría de los componentes están disponibles en orificio pasante y montados en superficie. La placa de pruebas fija los componentes de orificio pasante, así que usaremos principalmente estos para nuestros circuitos. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo sabes qué debe estar conectado, a qué terminal de un componente de múltiples terminales? Por supuesto, siempre lee la hoja de datos proporcionada por el fabricante. En la mayoría de los casos, estas están disponibles en Internet en inglés. Bashar bin Elliot Hadoop en Internet y luego. También puedes encontrar descripciones de los componentes mencionados en este tutorial en el sitio web. Si buscas una especificación así, verás que los terminales del componente están numerados, y junto a los números están escritas sus funciones. Los fabricantes marcan el primer terminal o pin de varias maneras. El modo más extendido es un punto en la carcasa. Otra técnica de marcado comúnmente utilizada es usar una ranura semicircular en un lado del paquete del componente.
Si colocas el CI frente a ti y la ranura está en la parte superior, el terminal superior izquierdo es el pin número 1. Algunos fabricantes utilizan una línea en lugar de una ranura. El pin número 1 se define similarmente. Es encantador marcar cuando un lado del CI está biselado. Parece que un lado del CI ha sido limado. Si te encuentras con algo así, también deberías colocar el componente de múltiples terminales sobre la mesa, apoyado en sus propios terminales, con el lado limado a tu izquierda. El terminal superior izquierdo es el pin 1. Si encontramos el pin 1, la numeración se identifica mediante un sistema unificado. Si colocas el ICA frente a ti, la numeración avanza desde el primer terminal en sentido antihorario, de derecha a izquierda. Desde la derecha, el número va hacia la izquierda en orden ascendente. Creo que hemos llegado al final de la primera parte. Gracias a todos por su atención. Esperamos verte en el próximo video donde pondremos en práctica el conocimiento que acabamos de aprender. Hasta entonces, adiós.